Saludos. Aquí tenemos entonces el primer ejercicio que corresponde al tema de teoría del consumidor y dice lo siguiente. Si las preferencias de un consumidor se representan mediante la función de utilidad y nos dan una función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, muy sencilla, la función de demanda compensada del bien 2 es... Muy bien, vamos entonces a proceder a resolver. Muy bien, entonces, lo que queremos hacer aquí es encontrar la demanda hicksiana del bien 2 partiendo de que conocemos la función de utilidad del consumidor, que en este caso es una función sencilla del tipo Cobb-Douglas. Así que escribiremos aquí, función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, donde U es igual a x1 por x2. Listo. Muy bien. Entonces, tendríamos que recordar que para determinar la función de demanda compensada o de demanda hicksiana del bien 2, lo podemos hacer a partir de la función de gasto mínimo. Que la función de gasto mínimo, a su vez, se puede obtener a partir de la función de utilidad indirecta. Y a su vez, que la función de utilidad indirecta se puede calcular a partir de conocer las funciones de demanda ordinaria. Entonces, para resolver este ejercicio, lo único que necesitamos hacer es recorrer ese camino, es decir, determinar primero las demandas ordinarias, con las demandas ordinarias calcular la función de utilidad indirecta, con la función de utilidad indirecta despejar la función de gasto mínimo y a partir de la función de gasto mínimo encontrar la demanda compensada o la demanda hicksiana del bien 2. Muy bien, entonces vamos a hacer justamente eso. Para empezar, entonces, planteamos la optimización de la cual obtendremos las demandas ordinarias. En este caso, la primera condición de primer orden para maximizar la utilidad nos dice, o se puede escribir como la igualdad entre la relación marginal de sustitución y el cociente de los precios. En otras palabras, tendremos así. Primero, demandas ordinarias o marshallianas. Demandas ordinarias. Muy bien, entonces planteamos la relación marginal de sustitución, que no es otra cosa que el cociente de las utilidades marginales, es igual al cociente de los precios. Listo. Muy bien. Perfecto. Ahora, calculamos. La U sub 1 es la utilidad marginal del bien 1, que no es otra cosa que la derivada de la utilidad, la derivada parcial de la utilidad, de la función de utilidad con respecto a la variable x1. ¿Eso cuánto nos da? X sub 2. U sub 2 es la utilidad marginal del bien 2, que no es otra cosa que la derivada parcial de la función de utilidad con respecto a la variable x2. ¿Cuánto nos da eso? X sub 1. Y esto es igual al cociente de los precios. Muy bien. Ahora, pasemos el precio del bien 2 al otro lado y la cantidad del bien 1 al otro lado. Y dejamos esta igualdad escrita de la manera siguiente. P sub 2 por X sub 2 es igual a P sub 1 por X sub 1. Listo. Ya está. A esta expresión, a esta igualdad, la vamos a llamar, a esta igualdad la vamos a llamar condición o primera condición de primer orden, que en este caso nos dice que los gastos en los dos bienes son exactamente iguales. ¿Ok? Ahora, la segunda condición de primer orden para este problema no es otra cosa que la restricción presupuestaria, ¿no? Eso ya es bastante conocido. Así que para encontrar las demandas ordinarias que tenemos que hacer, simplemente aplicar esta condición de primer orden, esta primera condición de primer orden en la restricción de presupuesto. Muy bien. Entonces, la restricción de presupuesto, ¿cómo la escribimos? La escribimos simplemente así, que la renta, ¿no? A ver, un ratito, acá está, que la renta M es igual a P1 por P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2. Listo. Muy bien. Entonces, reemplacemos
la condición que acabamos de encontrar. M es igual a P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2. Pero X sub 2, P sub 2 por X sub 2 es P sub 1 por X sub 1. Entonces, esto es igual a 2 veces P1 por X sub 1. Y despejando X sub 1, obtenemos un medio de M sobre P sub 1. Listo. Ya está. Ahora ya tenemos la función de demanda ordinaria del bien 1. Ahora bien, ¿qué necesitamos a continuación? Necesitamos también conocer la función de demanda del bien 2. La función de demanda ordinaria del bien 2. Eso se puede hacer de diversas maneras, pero probablemente la forma más sencilla sea sustituir la demanda que acabamos de encontrar en la condición de primer orden. Entonces tenemos así, que P sub 2 por X sub 2 es P1 por X1. P sub 2 por X sub 2 es P sub 1 por, pero X sub 1 vale un medio por M sobre P sub 1. Cancelamos P sub 1 aquí y nos queda M medios, de donde, si despejamos X2, obtenemos un medio M sobre P sub 2. Listo. Ya está. Listo. Ahora sí tenemos entonces las demandas ordinarias. Ahora ya tenemos las demandas ordinarias. ¿Qué necesitamos a continuación? Bueno, necesitamos ahora la función de utilidad indirecta. Muy bien, vamos a calcularla entonces. Función de utilidad indirecta. Muy bien. Entonces, tenemos así. La utilidad es X sub 1 por X sub 2. Entonces, la utilidad es igual a un medio de M P sub 1 multiplicado por un medio de M sobre P sub 2. ¿Cuánto sale esto? Muy bien, entonces, operando. A ver, un momento. Ya está. Utilidad es igual a un medio por un medio es un cuarto. M por M es M cuadrado. P sub 1 sobre P sub 2 va en el denominador. P sub 1 por P sub 2 va en el denominador. Listo. Ya está. Ya tengo entonces ahora la función de utilidad indirecta. Listo. Muy bien. Ahora, a partir de las propiedades de dualidad, sabemos que la función de utilidad indirecta y la función de gasto mínimo en realidad se corresponden entre sí. Y que por tanto, puedo simplemente despejar la función de gasto mínimo a partir de la función de utilidad indirecta. Entonces, lo que tendré que hacer aquí para obtener la función de utilidad indirecta, la función de gasto mínimo, ¿qué cosa será? Despejar M. ¿Okay? Entonces, escribimos función de gasto mínimo. Muy bien, entonces vamos a despejar M. Pero para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir utilidad es igual a un cuarto por M cuadrado dividido por P sub 1 por P sub 2. Como yo solamente quiero despejar M, simplemente lo que voy a hacer es elevar ambos lados de la función de ambos lados de la función de utilidad indirecta, los voy a elevar a la potencia U medio. En otras palabras, U a la U medio, y aquí al otro lado, todo esto lo elevo a la U medio. ¿Muy bien? Correcto. ¿Qué me da aquí entonces? U a la U medio es igual. Como un medio afecta a todos los términos, porque todos se multiplican o dividen, simplemente lo distribuimos uno por uno. 1 a la U medio
es 1. 4 a la 1 medio, ¿no? Que es la raíz, ¿verdad? Es 2, ¿verdad? M al cuadrado a la 1 medio es M. Y abajo, en el denominador me queda P1 a la 1 medio, P sub 1 a la 1 medio por P sub 2 a la 1 medio. Listo. Y ahora simplemente, ¿qué hago? Despejo M. Listo. Esto me da 2 veces P sub 1 a la 1 medio, P sub 2 a la 1 medio por utilidad, por la utilidad, por la utilidad a la 1 medio. Listo. Ya está. Ya tengo entonces la función de gasto mínimo. Perfecto. Ahora solamente me resta un último paso. Y ese último paso es encontrar la función de demanda compensada o demanda hicksiana del bien 2. Para poder calcularla, tendríamos que recordar otro elemento muy importante de la dualidad. Y es que aquí se va a cumplir, ¿no? Aquí se va a cumplir el llamado lema de Shepard. El lema de Shepard, ¿qué cosa nos dice? Nos dice que podemos recuperar la función de utilidad, perdón, podemos obtener la función de demanda hicksiana de un bien a partir de la función de gasto mínimo mediante una derivada parcial. A ver, para ser más exacto, el lema de Shepard nos dice que, ¿listo? Entonces aquí le vamos a poner un ratito. Esto, ya, listo. Ya está. Entonces aquí ponemos demanda hicksiana. Demanda hicksiana. Ya está. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, la teoría nos dice lo siguiente, que la demanda hicksiana, H del bien 2, es la derivada parcial de la función de gasto mínimo con respecto al precio de ese bien, o sea, con respecto a P sub 2. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sale esto? Muy bien, ¿cuánto sale esto? Entonces, vamos a escribir de la manera siguiente. 2 veces P1 a la 1 medio, multiplicado por, como voy a derivar con respecto a P sub 2, hago la derivada. Listo. El coeficiente lo escribo debajo, lo escribo, o sea, mejor dicho, la potencia la escribo como coeficiente, 1 medio, multiplicado por P sub 2, elevado a 1 medio menos 1, ¿verdad? A la potencia le resto 1. 1 medio menos 1 es menos 1 medio, multiplicado por U a la 1 medio. Listo. ¿Ya está? Ahora bien, simplemente opero y simplifico. ¿Y qué obtengo? A ver, 2 y este 2 de aquí se van. Por lo tanto, ¿qué cosa me queda? Me queda P sub 1. A ver, un ratito vamos a ordenarlo bien. ¿Ya? Me queda P sub 1 a la 1 medio por P sub 2 a la menos 1 medio por U a la 1 medio. Listo. El negativo, ¿verdad? En el exponente quiere decir simplemente que puedo escribirlo como positivo, pero en el denominador, ¿verdad? Ley de los exponentes. En otras palabras, H2 es igual a P sub 1 a la 1 medio dividido por P sub 2 a la 1 medio multiplicado por U a la 1 medio. Listo. Y se acabó. Ya está. Ya tengo entonces la respuesta correspondiente. He obtenido entonces la demanda compensada o la demanda hicksiana del bien 2. Muy bien. Ahora, hay que mirar esto en retrospectiva.
¿Hemos obtenido la solución? Sí, por supuesto que sí. Esta es la solución adecuada, es la solución correcta. Sin embargo, ¿realmente hemos hecho la solución de una manera eficiente? Tendríamos que preguntarnos primeramente si de verdad necesitábamos dar un rodeo tan grande para llegar a esta solución. Si ustedes se fijan, hemos hecho una variedad de operaciones para poder encontrar esta demanda higgsιana. Pero, ¿es realmente necesario ello? La respuesta, por supuesto, es que no. No. De hecho, hemos obtenido la respuesta sí, pero hemos obtenido la respuesta de la forma más ineficiente posible. Lo cierto es que cuando nosotros queremos encontrar demandas compensadas o demandas higgsιanas, lo mejor es utilizar directamente o enfrentar el problema directamente utilizando el dual del problema original. Es decir, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos el problema de maximizar la utilidad, ¿de acuerdo? Que es el primal, es el problema primal, ¿de acuerdo? Pero correspondiente a ese tenemos otro problema, que es el problema de minimizar el gasto, que es el problema dual. Entonces, en muchos casos, como en este, es mucho más fácil en realidad proceder a trabajar desde el dual que pasar primero por el primal. Es decir, es preferible hacer el análisis para solucionar este problema a partir del problema de la minimización del gasto en vez de hacerlo a partir de la maximización de la utilidad. A ver, vamos a desarrollar esto concretamente para que se entienda lo que estoy diciendo. Muy bien, entonces vamos a trabajar. Ok, si nosotros recordamos maximizar la utilidad, ¿no? Maximizar la utilidad con respecto, ¿no? Sujeto a un presupuesto, ¿no? Sujeto al presupuesto, ¿de acuerdo? Sí, eso es lo que hacemos normalmente. Aquí U depende de X1 y de X2, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a una solución determinada. Pero correspondiente a esta solución, correspondiente a este problema, hay otro problema, que es el problema de minimizar el gasto. Minimizar el gasto significa minimizar P sub 1 por H1 más P sub 2 por H2 sujeto a utilidad igual a U que está en H1 y H2. ¿Sí? Entonces, el problema de maximizar la utilidad tiene su correspondiente con un dual que se llama minimización del gasto. Lo importante aquí es recordar de que estos dos problemas en realidad tienen la misma primera condición de primer orden, es decir, que tanto para maximizar la utilidad como para minimizar el gasto, la primera condición es la misma, que la relación marginal de sustitución es igual al cociente de los precios. Esta primera condición es la misma para ambos problemas. Y nosotros vamos a aprovechar eso justamente para resolver el problema. A ver, vamos a plantearlo de una manera simple para que se entienda. A ver, entonces, nosotros sabemos la función de utilidad, vamos a encontrar directamente la función de demanda compensado o demanda higgsιana. Muy bien, vamos a ver. Entonces, la relación marginal de sustitución es igual a P1 sobre P2. ¿Cuánto nos salía en este caso? ¿Cuánto nos salía? A ver. Listo. ¿Cuánto nos salía? Nos salía X1 entre... Perdón. Aquí estoy haciendo mal. Ya está. Listo. Vamos a desarrollar. Listo. Entonces, vamos a escribir. Relación marginal de sustitución es igual a utilidad marginal de 1, del bien 1, sobre utilidad marginal del bien 2,
es P sub 1 sobre P sub 2. Muy bien, perfecto. Pero ahora, mi función de utilidad está en términos de H1 y H2. O sea, mi función de utilidad, ¿cómo es ahora? Mi función de utilidad es H1 por H2, ¿verdad? La utilidad normal era X1 por X2. Ahora mi función de utilidad, ¿cómo es? De esta forma de aquí, H1 por H2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es la derivada de U con respecto a H1? H2. ¿Cuánto es la derivada de U con respecto a H2? H1. Y esto es igual a P sub 1 sobre P sub 2. Listo. Acomodemos esto nuevamente. Acomodemos esto nuevamente. Esto nos da, pasamos P sub 2 al otro lado, H1 al otro lado. ¿Qué nos queda? Que P sub 2 por H2 es P sub 1 por H1. Listo. Esta sería la condición de primer orden. La primera condición de primer orden. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos esta en la segunda condición. Pero la segunda condición ahora, ¿cuál es? En el dual, la segunda condición, acá, ¿no? Perdón. Aquí. Todavía tengo algunos problemitas manejando esta nueva pizarra, ¿sí? ¿De acuerdo? La restricción en este caso, ¿cuál es? Es la función de utilidad. Entonces, voy a reemplazar esto de aquí, lo voy a reemplazar en la función de utilidad. Muy bien. Entonces, ¿la función de utilidad cuál es? H1 por H2. Listo. Como yo quiero encontrar la demanda hicksiana de 2, del bien 2, voy a reemplazar la de 1. Listo. Entonces, a partir de aquí, ¿cuánto sale H1? H1 es igual a P sub 2 sobre P sub 1 por H2, ¿verdad? Esto de aquí lo voy a reemplazar acá. Utilidad es igual a H1 es P sub 2 entre P sub 1 por H2 por H2. Listo. Entonces, U es igual a P sub 2 entre P sub 1 por H2 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué quiero yo despejar? Quiero despejar H2. Entonces voy a elevar ambos lados a la U medio. A la U medio. Ya. ¿Qué me queda entonces? U a la U medio es igual a P2 a la U medio, P1 a la U medio, H2. Y ahora despejo H2. P sub 1 a la U medio, P1 va al numerador, P sub 2 va al denominador, ¿verdad? Del otro lado, a la U medio, U a la U medio. Listo. Ya está. ¿Se dan cuenta? Fíjense que solamente he hecho unos cuantos pasos para encontrar lo que en la solución anterior que di me demoró una serie enorme de pasos. Aquí lo que he hecho es directamente, ya que quiero encontrar la demanda hicksiana, he partido de la formulación del problema como el dual y no como el primal. Como el primal, ¿me sale? Sí, claro, por supuesto, lo hemos visto, sale perfectamente, pero no es la forma más eficiente. Lo mejor es utilizar esta modalidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema a resolver, hay que hallar demandas, nosotros escogemos la manera que nos lleve a la solución en el menor número de pasos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, hemos podido abreviar porque en vez de perder el tiempo encontrando las demandas ordinarias y la función de utilidad indirecta, que en realidad no me sirven para nada, lo que he hecho es directamente atacar el problema planteándolo como el dual
y de esta manera puedo obtener directamente la función de demanda compensada o de demanda hicksiana, en este caso del bien 2. Muy bien, bueno, espero entonces que haya resultado comprensible y espero que puedan ustedes haberme entendido adecuadamente. Muchas gracias.